No había motores, no había pantallas, solo el eco de los cascos sobre la piedra. El crujir del tranvía y las voces de los vendedores dibujaban la atmósfera de la Ciudad de México en 1890. Un mundo de faroles encendidos y un tiempo que avanzaba con calma. Si te gusta descubrir cómo se vivía en otras épocas, puedes suscribirte y acompañarme en este recorrido. Y mientras empezamos, cuéntame de qué ciudad estás viendo este video y dime también qué década te gustaría que exploremos después. En 1890, la Ciudad de México era una capital que respiraba entre dos siglos. Conservaba la herencia profunda del periodo colonial, visible en sus iglesias, conventos y edificios de cantera. Pero al mismo tiempo, comenzaba a insinuar cambios que anunciaban la modernidad. Las calles del centro eran el corazón palpitante de la vida urbana, llenas de comercio, carruajes y transeúntes vestidos con una formalidad que hoy parecería impensable para el día. La vida social ocurría cara a cara. No existían distracciones electrónicas ni prisas industriales dominantes. El ritmo estaba marcado por la luz del amanecer, por las campanas de las iglesias y por el cierre natural que traía el anochecer. Las conversaciones se extendían sin interrupciones y la presencia física era esencial para cualquier encuentro, ya fuera comercial, político o familiar. Era una ciudad donde tradición y cambio convivían con equilibrio delicado. Mientras algunos barrios mantenían costumbres casi intactas desde décadas anteriores, otros comenzaban a adoptar nuevas formas de transporte, iluminación y organización urbana. Y en medio de todo, la población construía su rutina diaria, con una mezcla de disciplina social, orgullo capitalino y una profunda conexión con los espacios públicos que daban identidad a la ciudad. En 1890, la Ciudad de México vivía bajo el impulso del Porfiriato, y esa influencia comenzaba a sentirse con fuerza en sus avenidas más emblemáticas. El Paseo de la Reforma ya se había consolidado como el símbolo de esa aspiración moderna. Una vía amplia, arbolada, adornada con estatuas de héroes liberales que marcaban un relato oficial de progreso y orden. Caminar por allí no era simplemente trasladarse de un punto a otro, era participar de una puesta en escena urbana que buscaba mostrar una capital refinada, alineada con las grandes ciudades europeas. Ese deseo de modernidad también se reflejaba en la arquitectura. Colonias como Santa María la Ribera y La Juárez comenzaban a destacar con residencias de estilo afrancesado, fachadas ornamentadas y detalles importados que hablaban de estatus y apertura cultural. Mientras tanto, el centro histórico mantenía su estructura colonial, pero incorporaba escaparates más elaborados y edificios renovados que mezclaban tradición con influencias extranjeras. La ciudad no abandonaba su pasado, pero lo revestía con una nueva estética que respondía al ideal de elegancia promovido por el gobierno. Al caer la noche, el cambio era aún más evidente. Para finales del siglo XIX, varias calles principales ya contaban con alumbrado eléctrico, una innovación que transformaba la experiencia urbana. Las luces no solo extendían la actividad después del anochecer, sino que reforzaban la sensación de seguridad y sofisticación en las zonas más transitadas por la élite. Sin embargo, esa modernidad luminosa no alcanzaba por igual a todos los barrios, y mientras algunas avenidas brillaban con energía nueva, otras seguían dependiendo de sistemas más antiguos. Así, el día a día en la capital combinaba tradición y exhibición de progreso. Entre carruajes, tranvías y paseos formales, la ciudad proyectaba una imagen de estabilidad y avance, aunque bajo esa superficie elegante persistían contrastes sociales profundos. Vivir allí significaba moverse en un escenario donde cada avenida, cada fachada y cada farol formaban parte de un relato mayor, el de una metrópoli que quería mostrarse moderna ante el mundo, sin dejar de cargar la complejidad de su propia historia. El pulso cotidiano de la Ciudad de México en 1890 se movía sobre rieles, pero no eléctricos, sino guiados por la fuerza paciente de las mulas. El tranvía de mulitas era el corazón del transporte urbano. Casi todas las rutas partían del Zócalo
y se extendían hacia las distintas zonas de la capital, conectando el centro con barrios en crecimiento y permitiendo que la ciudad comenzara a expandirse más allá de su núcleo tradicional. Existía una jerarquía clara: carros de primera clase, más cómodos y costosos, y de segunda clase, más accesibles y sencillos. Incluso había tranvías fúnebres, diseñados especialmente para trasladar féretros y acompañantes hacia cementerios como el de Dolores. El tintineo constante de las campanas de las mulas y el rechinar del hierro sobre las vías formaban parte del paisaje sonoro permanente de las áreas más concurridas. En el terreno de la comunicación, la capital era el gran nodo nacional bajo la consigna de orden y progreso. El telégrafo simbolizaba poder y control. Sus líneas seguían las rutas ferroviarias y permitían que órdenes gubernamentales, noticias urgentes y decisiones comerciales viajaran con una rapidez inédita. Sin embargo, su costo lo reservaba principalmente para asuntos oficiales o empresariales. Para la mayoría de la población, el correo seguía siendo esencial. En esta década se consolidó la cultura de la tarjeta postal, que se volvió objeto de colección y orgullo. Enviar imágenes del centro urbano era una manera de presumir la modernidad de México. La noche capitalina también atravesaba una transformación visible. El alumbrado de gas, con su luz amarillenta y parpadeante, requería que los serenos encendieran farol por farol al atardecer, creando sombras largas y una atmósfera íntima en calles y plazas. Pero hacia 1890, en las avenidas principales y en los espacios más representativos, comenzaron a instalarse bombillas eléctricas. Fue un verdadero choque cultural. Muchos salían simplemente para observar cómo la luz aparecía sin llama visible. Paralelamente, el teléfono empezaba a abrirse paso, con cerca de 1000 suscriptores en la ciudad, números de apenas 3 dígitos y la intervención indispensable de una operadora para conectar cada llamada. El corazón del consumo en la Ciudad de México de 1890 latía con fuerza en las calles más elegantes del centro. Allí se concentraba el llamado Triángulo del Lujo, donde el dinero encontraba escaparates capaces de competir con los de Europa. Tiendas como el Palacio de Hierro, inaugurado en 1891, y el puerto de Liverpool comenzaban a redefinir la experiencia de compra con edificios de estructura metálica y amplios departamentos de telas importadas. Caminar por esa zona no era solo observar mercancía, era participar de un ritual urbano donde la modernidad se exhibía en vitrinas relucientes. Los cafés funcionaban como verdaderos centros de opinión pública. En establecimientos emblemáticos del primer cuadro de la ciudad, entre tazas de café y chocolate espeso, se discutían decisiones políticas, se comentaban estrenos teatrales y se intercambiaban rumores que luego circulaban por toda la capital. Para las mujeres de la alta sociedad, los salones de té ofrecían un espacio social aceptable fuera del hogar, rodeado de porcelana fina y repostería francesa. Allí también se tejían alianzas y se consolidaban reputaciones. La moda convertía el cuerpo en vitrina social. Para las mujeres, el corsé moldeaba la silueta de avispa, mientras vestidos pesados con polizones, encajes y sombrillas protegían una palidez asociada al estatus. Para los hombres, el traje oscuro, el bastón y el bigote perfectamente cuidado definían respetabilidad. Cada prenda comunicaba posición, aspiración y pertenencia. Viendo estas imágenes, uno no puede evitar preguntarse, ¿se imaginan hoy salir a la calle con tantas capas de vestidos y ese corsé bajo el sol de la tarde? ¿Creen que aguantarían la elegancia de 1890 a cambio de tanta incomodidad? Pero fuera de ese circuito refinado, la cultura popular mantenía su propia vitalidad. Las pulquerías y los grandes mercados reunían a quienes sostenían la actividad económica diaria. Mientras una minoría brindaba con cognac francés, la mayoría encontraba en el pulque y los corridos una forma distinta, pero igualmente poderosa, de identidad urbana. Así, entre vitrinas iluminadas y cafés llenos de conversación,
nos damos cuenta de que cada década tiene su propia forma de mostrarse al mundo. Si disfrutas explorar estas transformaciones conmigo, suscríbete para no perderte los próximos viajes en el tiempo. Y ahora, cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves y qué década quieres ver en el próximo video? La vida social en 1890 era, literalmente, un teatro al aire libre. No se caminaba solo para trasladarse, sino para ocupar un lugar visible dentro del orden social. La Alameda Central representaba el corazón de esa elegancia urbana. Tras las remodelaciones impulsadas durante el Porfiriato, el parque adoptó un estilo afrancesado, con fuentes de mármol, estatuas de bronce y senderos perfectamente trazados. Los domingos al mediodía y los jueves por la tarde se realizaba el paseo. Hombres y mujeres caminaban en sentidos opuestos, permitiendo un intercambio calculado de miradas y saludos discretos, siempre bajo la observación colectiva. En el centro de muchas plazas se alzaban kioscos donde bandas como la de Zapadores o la Orquesta Típica interpretaban valses, polcas y marchas. Solas, de Juventino Rosas, se convirtió en uno de los valses más reconocibles del momento, acompañando esa coreografía social donde cada gesto tenía significado. El sombrero, por ejemplo, funcionaba como lenguaje. Tocar ligeramente el ala era un saludo informal. Retirarlo por completo frente a una dama o a una figura de autoridad demostraba respeto absoluto. La conversación era pausada y extensa, un arte que incluía hablar de ópera, salud familiar y viajes a Europa. Pero la vida social no se entendía sin la dimensión religiosa. La misa dominical era más que un acto de fe. Era un ritual comunitario. Las familias acudían a la catedral, a San Francisco o a Santo Domingo, no solo para escuchar el sermón, sino para reafirmar su presencia dentro del orden social. Y por encima de todas las devociones, la Virgen de Guadalupe ocupaba un lugar central en la identidad de la ciudad. Su imagen no solo estaba en templos y altares, sino también en hogares y comercios, en pequeños retablos que acompañaban la vida cotidiana. La fe marcaba el calendario, moldeaba el comportamiento y hasta influía en la manera de relacionarse en público. El flirteo existía, pero vigilado. Las jóvenes utilizaban el abanico y las miradas como códigos sutiles, siempre bajo la supervisión de madres o tías que ejercían de chaperonas. El contacto físico era prácticamente inexistente en público. Predominaban las reverencias y apretones de mano con guantes. La puntualidad era obligatoria y la vestimenta impecable. Nadie salía a la plaza en ropa doméstica. Incluso los sectores populares reservaban su mejor atuendo para estos momentos de convivencia. Mientras la Alameda era escenario peatonal, el Paseo de la Reforma se convertía en desfile de carruajes. Las familias acomodadas exhibían vehículos tirados por caballos elegantes, y ver pasar el carruaje presidencial o el de algún magnate era un espectáculo comentado. Hacia finales de la década, la aparición de bicicletas, incluidos los llamativos biciclos, comenzó a simbolizar modernidad y juventud. Así, entre música, protocolos y paseos calculados, la capital consolidaba un sistema de convivencia donde cada espacio público reforzaba jerarquías y aspiraciones. El ritmo de la Ciudad de México en 1890 estaba marcado por sonidos naturales y referencias colectivas, no por relojes personales ni alarmas mecánicas. La mayoría no llevaba reloj de bolsillo. Ese era un lujo reservado para unos cuantos. El verdadero regulador del tiempo eran las campanas de las iglesias. Desde la catedral hasta San Francisco o Santo Domingo, el Ángelus al amanecer, al mediodía y al atardecer organizaba la jornada. Esos repiques indicaban cuándo iniciar labores, cuándo detenerse para comer y cuándo recogerse en casa. El día tenía pausas claras, casi sagradas. Entre las 2 y las 4 de la tarde, la ciudad disminuía su intensidad. La siesta no era un capricho, sino una costumbre profundamente arraigada. Los comercios cerraban sus puertas y las familias se reunían para la comida principal.
el momento más importante de cohesión diaria. Esa pausa estructuraba la vida social tanto como cualquier paseo dominical. Había una sensación de orden repetido, de estabilidad construida sobre horarios compartidos por toda la comunidad. La ciudad era, además, profundamente caminable. Las distancias se medían en cuadras y pasos, no en minutos de tráfico. Al recorrer siempre las mismas calles o abordar los mismos tranvías de mulitas, los vecinos se reconocían con facilidad. Se sabía quién era el panadero, el sastre o el boticario. La confianza no dependía de contratos escritos, sino del trato constante y la reputación sostenida en el tiempo. El silencio relativo, sin motores ni claxon, permitía que los pregones llenaran el aire. Cada vendedor ambulante tenía su propio canto distintivo, desde quien ofrecía gorditas hasta el gasero que anunciaba su llegada. La repetición era vista como seguridad. El paseo dominical, la misa matutina, la tertulia nocturna en casa tocando el piano o jugando cartas formaban parte de un ciclo estable que daba sentido al paso de los días, en contraste con la actualidad, donde la velocidad supera fácilmente los 100 kilómetros por hora y la conexión es digital e inmediata. En 1890, el límite urbano rara vez superaba los 15 o 20 kilómetros por hora de un carruaje. El espacio se experimentaba lentamente, y esa lentitud permitía que cada encuentro y cada trayecto se integraran con naturalidad en la memoria colectiva de la ciudad. Mirar hoy a la Ciudad de México de 1890 es asomarse al cimiento emocional de la metrópoli actual. Muchas de las zonas que entonces representaban progreso y elegancia siguen formando parte del corazón urbano, aunque el ruido de motores haya reemplazado al tintinear de las mulas. Donde antes el desplazamiento dependía del paso constante de un carruaje, hoy la velocidad domina el paisaje, reduciendo trayectos que en el siglo XIX se recorrían con paciencia y observación. Sin embargo, bajo la aceleración contemporánea persisten huellas silenciosas de aquel tiempo. Los parques continúan siendo puntos de encuentro, aunque ya no existan circuitos separados para hombres y mujeres, ni códigos de saludo dictados por el ala de un sombrero. Los antiguos trayectos del tranvía marcaron la expansión hacia barrios que hoy forman parte esencial de la ciudad. Incluso la costumbre de reunirse en el centro, de pasear sin rumbo fijo o de convertir el espacio público en escenario social, tiene raíces profundas en esa época. También la comunicación revela el contraste. Lo que en 1890 dependía de cables telegráficos, cartas escritas con tinta y la mediación de una operadora telefónica, hoy ocurre en cuestión de segundos y sin contacto físico. La ciudad se volvió más rápida, más densa y más ruidosa, pero en el fondo sigue organizada alrededor de la misma necesidad humana: encontrarse, intercambiar ideas y pertenecer a un lugar compartido. El cambio no fue una ruptura brusca, sino una transformación gradual. Aquella capital de finales del siglo XIX aprendía a integrar electricidad, tranvías y arquitectura europea sin desprenderse por completo de su herencia colonial. La ciudad actual es heredera directa de esa transición. Y tal vez por eso mirar hacia 1890 no es un ejercicio de nostalgia vacía, sino una manera de reconocer que, bajo el concreto y las luces modernas, todavía late una memoria urbana que comenzó a definirse hace más de un siglo. Vivir en la Ciudad de México en 1890 era habitar una capital que caminaba entre la tradición colonial y el impulso firme de la modernidad porfiriana. Era escuchar campanas en lugar de alarmas, reconocer rostros en cada cuadra y entender que la ciudad se experimentaba a pie, en carruaje o en tranvía de mulitas, entre cafés como la Concordia, paseos en la Alameda y vitrinas elegantes en plateros. La vida se desarrollaba con una cadencia que hoy parece lejana, pero que dio forma al carácter urbano que todavía define a la capital. Quizá por eso imaginar aquella época resulta tan poderoso. Pensar en la luz de gas transformándose en electricidad, en el sonido del vals sobre las olas, flotando en una plaza,
en el murmullo de un mercado o en el crujir de las ruedas sobre rieles, nos permite comprender que la ciudad actual no surgió de la nada, sino de capas superpuestas de historia. Y si por un momento pudieras viajar a 1890 solo por un día, ¿qué elegirías primero? ¿Sentarte en un café del centro o recorrer Reforma en carruaje? Si esta reconstrucción también despertó algo en tu memoria o tu curiosidad, acompáñame en los próximos recorridos. Suscríbete para seguir explorando otras décadas y comenta de qué ciudad estás viendo este video, porque quiero saber hasta dónde viaja esta historia. Y cuéntame también qué década quieres ver en el próximo episodio. Este video fue creado con inteligencia artificial para relembrar cómo era la Ciudad de México en 1890, rescatando imágenes, hábitos y sensaciones del pasado.